Este iba a ser el comienzo de la historia de mi abuelo Abundio, que se alistó como voluntario a los 19 años para combatir en la Segunda Guerra Mundial del lado de los alemanes y se subió a un tren para acabar con el comunismo por un puñado mensual de pesetas. Pero tras hablar con mis tíos y mi padre, esta historia comenzó a cambiar. Es mi abuelo. Tiene 100 años. Y también fue uno de los miles de españoles que estuvo preso en uno de los casi 300 campos de concentración que Franco dispuso por toda España. Antes, había luchado al lado de la Segunda República y después fue obligado a luchar con los franquistas. Pero lo que más le marcó fue su paso por el campo de concentración de San Marcos con cerca de otras 10.000 personas y se enfada cuando escucha que aquello era un campo de trabajo para presos republicanos. Me dice que el único trabajo que hacían allí era despiojarse los unos a los otros, lavar los cuencos donde comían y hacían sus necesidades, intentar dormir hacinados con tan poco espacio y ver cómo se llevaban a los presos para darles el paseillo. Gracias a las tejedoras de memoria hemos sabido en estos últimos años la historia de mi tatarabuela Gregoria Villoque, que entre sollozos y completamente ciega se agarró a la vida hasta finales de los años 30. De los 11 hijos a los que parió, a la mitad se los había llevado la pobreza o la guerra. Mi abuela jamás ha hablado ni de su padre ni de lo que sufrió. Cuando tenía 16 años, fue encerrada con su madre, su hermana Digna y sus tías Nieves y Virginia en un campo de concentración de Ribadesella. Cuando la soltaron, tardaron días en regresar, caminando sin calzado ni abrigo. Por mucho que le preguntasen, mi abuela solo respondía: gracias a Dios, no nos trataron mal. De aquellos años de lucha clandestina, la verdad, no sé mucho. Sé que mi padre sufrió las torturas del comisario jefe de la Brigada Política y Social Roberto Conesa. Sé que una de las palizas que le dieron fue tan grave que se quedó temporalmente ciego. Sé, porque lo he leído, que en prisión mantenía discusiones sobre política con miembros de ETA sobre cómo hacer oposición al franquismo. Yo crecí sabiendo que mi madre había estado en prisión, que no es poco, pero nada más. Creo que en aquel momento ni siquiera pensé en las implicaciones que tiene estar en la cárcel durante una dictadura. Fue hace tan solo unos pocos años cuando supe que había sido torturada por Antonio González Pacheco, al que seguro que conoceréis como Billy el Niño, uno de los policías más violentos de la dictadura. Mi hermano, José Humberto Baena, fue fusilado por el franquismo el 27 de septiembre de 1975. Nunca pude imaginar que se pudiera sufrir tanto en la vida. Nunca. Durante muchos años lloraba todas las noches para poder estar serena durante el día, que los demás no se derrumbaran. Mi madre no volvió a cantar nunca más. Era lo que más le gustaba. Siempre estaba llorando. Papá aguantó 7 años más. Después murió con la pena de no poder demostrar la inocencia de su hijo.